capítulo 13. Voy a estar predicando en los versos 1 al 9, pero también voy a estar dirigiéndome a algunas otras partes, tanto de Hebreos como de este capítulo como tal, en esta sección. Dice la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y consideren el resultado de su conducta. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Amén. A veces escuchamos la siguiente frase cuando aconsejamos algo a alguien o cuando estamos tal vez amonestándolo por alguna situación. Sobre todo si alguien, bueno, yo todavía no he llegado allá, tal vez en unos años llegaré, pero en cierta etapa de la juventud esto es muy recurrente y es decir, ¿quién eres para decirme cómo vivir? ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿No? Si usted es padre, seguro, pero si usted es hijo, seguro también la ha dicho muchas veces, o la dijo hace mucho tiempo y tal vez no se acuerda, pero hoy tal vez usted puede acordarse. Hablamos un poco el domingo pasado acerca de Hebreos y cómo Cristo es quien nos da acceso a la voluntad de Dios, pero Hebreos habla muchas cosas acerca de Jesús. Uno de los temas de Hebreos es mostrar a Jesús como superior y al mismo tiempo como el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento habla, es decir, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a lo que pasó en el Sinaí, a la ley de Moisés, Jesús es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es más, Jesús es el gran sumo sacerdote, es decir, Él está aún por encima de los descendientes de Aarón que ofrecían sacrificios. Jesús es mejor que los sacrificios y es el último sacrificio. Y al mismo tiempo Jesús es mayor que el templo, es mejor que el templo, es el cumplimiento de todo a lo que el templo apuntaba. La pregunta entonces es, usted puede tener solamente dos posiciones respecto a lo que enseña Hebreos y a lo que enseña la Biblia. O es verdad o no es verdad. La pregunta es, si es verdad lo que enseña la Biblia, si es verdad lo que enseña la carta a los Hebreos, ¿cómo entonces debemos vivir? ¿No? Si tenemos en Él, en Cristo, el mejor sumo sacerdote, y si podemos estar ante Dios, ¿cómo entonces nosotros debemos vivir? Ahora, cuando nos acercamos a este tipo de textos que contiene tantos mandatos y tantas cosas prácticas, corremos el peligro de pensar que si hacemos esas cosas, entonces podemos ser salvos ante Dios o ser justificados, o podemos tener una mejor posición delante de Dios. Es por eso que el autor de Hebreos, fíjense, estamos en el capítulo 13, que viene después del 1, 2, 3, 4 hasta el 12, ¿cierto? Es decir, a él ha dedicado mucho tiempo en establecer claramente quién es Jesús y cómo nosotros somos justificados delante de Dios. Es decir, que ahora Él quiere hablar esto porque debe estar ya claro que el acceso al lugar santísimo y el acceso a la relación con Dios no depende de nada que nosotros podemos hacer. Así que la pregunta no es qué debo hacer para estar ante Dios, sino cómo debería vivir y qué tipo de cosas yo debería hacer si estoy delante de Dios. Es decir, ya que puedo estar en la presencia de Dios, ¿cómo entonces yo debo responder y cómo entonces debo vivir? Estos asuntos prácticos van relacionados a lo que hablamos el domingo pasado de mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe. ¿Cómo no fluctuar en la profesión de nuestra fe? ¿Cómo mantenernos firmes? Bueno, viviendo de acuerdo a la profesión de nuestra fe. Mis hermanos, mi mensaje hoy, espero que sea claro y espero que pueda yo demostrarlo, y es que la vida cristiana debe reflejar amor fraternal que fluye del corazón fortalecido por la gracia.
La vida cristiana debe reflejar amor fraternal que fluye de un corazón fortalecido por la gracia. Ahora, ¿en qué aspectos debe hacerse evidente el amor fraternal? El domingo pasado hablamos algunos, pero quiero ahondar en los que habla el autor aquí. ¿En qué aspectos de nuestras vidas debemos trabajar para proteger el amor fraternal entre nosotros? Y mientras estudiaba este pasaje, escuché que lo que se cree es que este pasaje o que el libro de Hebreos era un sermón, es decir, era una homilía que se daba a la iglesia primitiva. ¡Wow! Tremendo sermón, y esta parte entonces vendría a ser las aplicaciones, ¿no? Parte de las aplicaciones finales. Ahora, ¿cómo es evidente el amor fraternal? El llamado del autor de Hebreos es que estos hombres se amen como hermanos, es decir, como aquellos que ahora son parte de un mismo pueblo y como aquellos que son parte de una familia de Dios. Es decir, esta es la manera, hermanos, como una familia debe comportarse. También una familia de fe. También hemos escuchado la frase, en esta casa no se hace esto o aquello, en esta casa vivimos de esta manera. Bueno, hermanos, esta es la manera como deberíamos vivir en la casa de Dios. Hay aspectos del amor fraternal que vienen a ser lo que describen o definen nuestra ética, es decir, la manera en que debemos vivir para agradar a Dios y que son también para nuestro propio bien. Y quiero hablar de tres aspectos del amor fraternal. En primer lugar, es algo que se opone al egoísmo, versículo 1 al 4. Es algo que reconoce que Dios cuida de nosotros, versos 5 y 6, y versos 7 al 9, el amor fraternal atesora la enseñanza sobre Cristo. Mis hermanos, el amor fraternal se opone al egoísmo. Versículos 1 al 4 dice, permanezca el amor fraternal. Este es como el marco de todo el capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Wow. Esta sección de la carta, entonces, hermanos, es particularmente aplicativa, particularmente exhortativa, aunque al mismo tiempo no nos deja de recordar constantemente que la razón por la cual los hermanos a quienes se le escribe son llamados a vivir de una manera particular es a causa de que nosotros hemos llegado a Dios por Cristo. Somos llamados a vivir de cierta manera que es opuesta a lo que el mundo entiende y a cómo el mundo vive. Es decir, hermano, que hoy vamos a hablar de cosas que nos deben hacer diferentes al mundo en el que nosotros vivimos. Pero son cosas que benefician nuestra alma y la de los hermanos. Es decir, esto es algo bueno. No lo hacemos solo para diferenciarnos del mundo, sino porque es bueno para nosotros. Ahora, cuando somos reconciliados con el Señor por medio de la obra de Cristo, quien se entregó a sí mismo como ofrenda, venimos a ser parte de su pueblo por la fe y a disfrutar una comunidad que debe luchar por mantenerse unida, pero también por amarse y servirse unos a otros. Es decir, parte de la lucha cristiana es amarnos. Y le doy una noticia hoy, es difícil amarse, ¿no? Bueno, no sé si usted lo sabe, pero es difícil amarse, ¿no? Hermanos, el amor, ¿por qué es difícil amarse? Porque el amor trae consigo muestras o manifestaciones del mismo. Un amor que no nos mueve a la acción es un amor que es vacío y que es pobre. Usted puede decirle todos los días a su esposa 20 veces al día que la ama, pero al final del día, cuando ella está cansada, ya sea porque le toca trabajar o ya sea porque tiene niños en cualquier edad que los tenga, y usted llega a la casa y ve la cocina desordenada y destruida, y usted pasa directo a ver el partido de fútbol, no importa si usted le dijo 30 veces que la amaba. Hay cosas que usted debería hacer que no está haciendo para demostrarlo, ¿no? Así que, hermanas, gócense en el Señor. Y varones, gócense en el Señor. Porque también las mujeres pueden decir mucho que aman a sus esposos, pero al final algunas cosas pareciera que muestran que no. El amor siempre trae consigo manifestaciones. El amor nos lleva, nos mueve, no nos deja iguales. Nos muestra cómo mostrar que eso es verdad. ¿Cómo entonces debemos vivir los cristianos? ¿Cómo entonces debe mostrarse que nos amamos? Es suficiente tal vez decirnos de vez en cuando en la iglesia, oiga hermano, lo aprecio tanto, lo amo, o saludarse y preguntarse cómo estamos. ¿Cómo mostramos eso? Hay varios llamados, hay varias maneras. La primera es manifestar el amor fraternal en la hospitalidad.
Oye, pastor, ¿cómo así? ¿Ahora van a entrar por las puertas de mi casa? Bueno, esta palabra es un poco desconocida y tristemente a veces es desconocida en medio de la iglesia. El término griego que tenemos traducido como hospitalidad o hospitalario podría ser traducido también, óigame bien, de la siguiente manera, aficionado a los huéspedes, deseoso de ayudar a los extranjeros. Eso es lo que conlleva la palabra hospitalario, ¿no? Deseoso de ayudar a extraños. Ahora, recordemos que el tiempo en el que se escribe Hebreos no es un tiempo donde existieran hoteles como los conocemos hoy, ¿no? Ni tampoco lugares como los Airbnb, donde a veces nosotros nos hemos quedado, nos hemos alojado, ¿no? No, en esos lugares habían unas posadas, unos lugares donde usted pagaba algo por quedarse o por pasar la noche, pero eran lugares peligrosos, eran lugares precarios, generalmente eran lugares sucios, ¿no? Porque a veces las personas que tenían más necesidad ponían su casa, abrían y cobraban, como cuando el Señor Jesús es recibido para nacer en el pesebre de Belén, ¿no? Ahora, el asunto es que las personas que viajaban de ciudad en ciudad se hospedaban en algunos de esos lugares cuando no tenían familia. Es decir, la única opción era llegar ahí o dormir tal vez en la calle, pero ni en ese entonces ni hoy es una buena opción. Así que el extranjero o el que visitaba, que no tenía esa familia, tenía que arriesgarse literalmente a morir si no encontraba un buen lugar donde estar. Ahora, hermanos, el amor cristiano se refleja de una manera particularmente hermosa cuando tenemos un corazón hospedador. Cuando tenemos un corazón hospedador. Ahora, es fácil cuando hacemos el bien a alguien que conocemos o amamos. Es fácil si usted tiene una tía que no vive en la ciudad, es una tía toda querida, es más, le trae siempre regalos a los niños. Hospedar a la tía querida es fácil. Pero el autor de Hebreos no está hablando de hospedar a la tía querida. Está hablando de hermanos que llegaban a la ciudad, que eran parte de alguna iglesia, pero que usted nunca había conocido, que usted no sabía quiénes eran. Usted solo sabía que venía de la iglesia de Éfeso o de la iglesia de Corinto, pero usted nunca los había visto, ¿no? El llamado, en este sentido, del autor es un llamado simple. Busquen hacer el bien a aquellos que están en una situación donde son vulnerables. No hay hay muchas maneras de ser vulnerable, pero una de las formas en las que somos vulnerables es estar en un lugar donde no sabemos dónde quedan las cosas. No sé si usted ha estado en una situación así. No sé dónde está qué, nunca he estado acá, no conozco. Es más, en una ciudad como Roma, por ejemplo, donde Pablo escribe algunas de sus cartas y donde seguro el autor de Hebreos había pasado, no solo se encontraba usted con un lugar desconocido, sino con gente que hablaba un montón de idiomas diferentes que usted no escuchaba, ¿no? Así que el llamado entonces del autor es sencillo: ayuden a esas personas que están siendo vulnerables y necesitan ser hospedados, recíbalos en su casa, ¿no? Ahora, hay maneras en que hoy podemos ejercitar el tipo de mandatos. Hospeden hermanos en la fe aun cuando no los conozcan. Si sus pastores o sus hermanos de la iglesia los llaman y les dicen: oiga, hermano, mire, es que va a llegar un hermano, un hermanito, un pastor, usted debería decir: ok, está bien. Si es alguien que aunque yo nunca haya visto, pueden hablarme de él y de que incluso tiene fe, pues yo lo puedo recibir, ¿no? Sean hogares de puertas abiertas. Tal vez usted tiene limitaciones, usted no tiene la capacidad física para recibir a alguien y quedarse una noche. Sean hogares con puertas abiertas. Aún a aquellos que no tienen cómo devolverles nada, ¿no? Porque nuevamente también es fácil ser hospitalario con el que puede darme algo a cambio, ¿no? Enseñen a sus hijos, hermanos, los que son padres, la bendición de servir a otros y a reconocer que es una forma en que mostramos que nosotros mismos fuimos recibidos por Cristo cuando no lo conocíamos. Ser cristiano, por definición, es haber sido recibido como alguien que ahora es familia, aun cuando no éramos conocidos. Hace 3 semanas con el pastor estuvimos tomando clase de maestría en Barranquilla y vamos 3 veces al año. Yo a veces voy un par de veces más a Barranquilla. Y en este trasegar, ya casi 2 años, yo creo que nos hemos quedado en lugares tan variados, algunos tal vez un poco particulares, algunos donde tal vez nunca pensamos que nos íbamos a quedar, pero hemos sido bendecidos de manera particular por la hospitalidad de nuestros hermanos de Misión Rescate. Ellos, de hecho, hoy están cumpliendo 15 años, así que al final también oremos por ellos. Pero hace 3 semanas me quedé en la habitación de María Camila, ¿no?
la hija de uno de los pastores de Misión Rescate. Esta niña no llega a los 10 años, es una niña hermosa, y me dijo cuando llegué a la casa, uy, pastor, yo estaba emocionada de que tú vinieras. Lo único es que me perdones porque mi habitación es toda rosada. Yo le dije, mamita, no se preocupe, yo tengo una niña de 3 años. El rosado es lo que hay en mi mundo en este momento. Entonces yo me quedé ahí y aparte de eso me dijo, mira, pastor, yo hago un desayuno especial. O sea, hacer unos pulpos de salchicha con unos omelets y no sé qué. Yo le dije, bueno, no me puedo ir sin eso, ¿no? Pero además de eso, hemos sido bendecidos muchas veces de muchas maneras por personas que abren las puertas. Cuando hoy día yo voy a Misión Rescate a predicar, yo me pongo frente a estos hermanos y conozco al menos al 25% de sus miembros, o sea, al menos a 50 personas. Así, porque estaba en su casa, desayunado con ellos, y no me conocían, la mayoría no tenían ni idea quién era, habían escuchado, ponen nuestra foto para orar los domingos algunas veces, pero nunca habían estrechado nuestra mano, y aún así, ahora somos grandes amigos. Lo mismo pasa cuando el Paz Dani va a Barranquilla, tenemos un montón de amigos porque gente que no nos conocía abrió sus puertas para recibirnos. Ahora, el autor apela a ejemplos que ellos conocen de la antigüedad. No sé si usted ha leído Génesis, capítulo 18 y capítulo 19. Hay 2 episodios extraños y maravillosos de la Escritura. El primero es donde Abraham está allí en la encina de Mamre y de un momento a otro aparecen 3 hombres. Abraham lo que hace es salir corriendo y decirle, mire, Sara, llegaron unos visitantes, maten el becerro, hagan una torta de harina, hagan esto, hagan lo otro, y se postró ante ellos, y finalmente lo que nos dice el relato es que era Dios mismo con 2 de sus ángeles. Luego Lot, antes de que Sodoma sea destruida, recibe a 2 ángeles aún, y los hospeda y los recibe en su casa. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros también podemos y deberíamos recibir hermanos, aunque no los conozcamos, que hacen la labor de predicar al Señor? En un mes estaremos en un mes y medio estaremos en Barranquilla y vamos a ir como 80 personas de diferentes partes del país, algunos con nuestras esposas. Y hay 80 familias que están dispuestos a recibirnos, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Hermanos, los creyentes debemos mantenernos en el amor fraternal, reconociendo la gran oportunidad que representa servir en formas que muestran amor al prójimo. Esto también nos lleva a mantener vidas humildes que reconocen que aún nuestros hogares son herramientas para el servicio al Señor, para reflejar el mismo amor que nosotros recibimos al venir a Él. Nosotros hospedamos porque Cristo también nos ha recibido. Hospedamos porque sabemos que mi lugar cómodo también puede ser un lugar cómodo para otros. Y esto es una bendición. Hay cosas particulares que nosotros recibimos como bendición cuando abrimos las puertas de nuestro hogar, cuando hacemos un grupo zonal en nuestra casa, cuando estamos dispuestos a recibir a los hermanos. Gloria a Dios por eso. Verso 3. Pero yo sé que cuando damos tantas cosas aplicativas, a veces uno como que, pero una a la vez, pastor, haga un sermón de hasta el otro domingo. No, vamos a ir a todas estas hoy, ¿no? Segundo lugar, el amor fraternal se acuerda de los que sufren y los aman como si estuvieran sufriendo con ellos. Verso 3. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en la carne. Hermanos, en ese tiempo, los presos de los que está hablando acá son hermanos de la iglesia, que estaban apresados porque estaban predicando el evangelio. Su crimen era ser fieles al Señor. Y el autor de Hebreos les dice, hermanos, debemos sufrir con ellos como si estuviéramos allí. Ahora, muchos de ellos habían sufrido también dificultades, pero lo que les dice el autor es, no dejen que su sufrimiento les evite sufrir con otros y acompañarlos en la dificultad. No hay necesidad de explicar demasiado. Hermanos, el amor fraternal no es indiferente al sufrimiento. La iglesia debe recordar a los que están sufriendo, ¿no? Y vamos al capítulo 10 para hablar un poco, porque él le está hablando a gente que sabe qué es sufrir. Él le está hablando a gente que sabe qué es ser perseguida. Hebreos 10, 12 dice lo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido... Perdón, es más adelante. Verso 34, Hebreos 10, 34. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión.
Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Estos hombres, algunos habían sido apresados. A los que escuchan esto, dice, uy, sí, estar en la cárcel es duro. Ellos saben de lo que están hablando. Algunos de ellos habían sido despojados de sus posesiones materiales por ser cristianos. ¿Usted puede imaginar esto? Que un día ya a la gente le tiene miedo a la DIAN, ¿no? Lo que pasaba en el primer siglo no era nada comparado a eso. Llegaban hombres a caballo a sacarlo de su casa, a destruirla en ocasiones, simplemente porque usted profesaba la fe. Wow, hermanos, nosotros no sabemos mucho de eso. Y tal vez lo vemos como algo que pasó hace 2000 años. Pero aún hoy hay zonas del mundo donde los cristianos avisan el sábado dónde se van a reunir, porque si fuera el mismo lugar siempre, podrían estar en riesgo de muerte. Eso pasa hoy. Debemos acordarnos de los que sufren, hermanos, y nuestro propio sufrimiento no debe hacernos inmune al sufrimiento de otros. Mis hermanos, hay algo especial cuando corazones que sufren en ciertas áreas específicas nos consuelan a nosotros cuando atravesamos por la misma. No es lo mismo, hermanos, cuando nosotros atravesamos por la pérdida de un ser querido y somos consolados por alguien que aún no ha pasado por ahí. Pero cuando viene el abrazo del que atravesó ahí, por esa misma senda, cuando vienen las lágrimas de aquel que sabe cómo es tu dolor en ese momento, hay un consuelo especial de parte del Señor. Nosotros estamos llamados a consolar. Y a veces cuando atravesamos por el dolor y por la dificultad, pensemos el Señor no tiene ningún propósito en esto. El Señor está haciendo algo que no entiendo. Pero 2 Corintios dice que el Dios de toda consolación nos consuela con la misma consolación con la que nosotros hemos sido consolados. Hermanos, si usted está atravesando hoy una situación compleja, difícil, pregúntele y dele gracias al Señor, porque eso en el futuro, primero, tenga la certeza de que el Señor va con usted, y segundo, cuando usted atraviese por eso y pase al otro lado, usted estará preparado a poder amar y a poder consolar a otros de una manera especial. No nos enfoquemos en nuestro sufrimiento, aun cuando sea difícil, y no dejemos que el sufrimiento propio nos evite ayudar a otros. Pero el autor de Hebreos sigue hablando, ¿no? Versículo 4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, otra manera de mantenernos en el amor fraternal es teniendo matrimonios honrosos y escapando de la inmoralidad sexual. Decía R.C. Sproul, el antídoto contra la inmoralidad no es la abnegación ascética, sino una valoración adecuada de la honra de Dios, de la honra que Dios ha conferido a la relación matrimonial. Hermano, la lucha por la pureza en el área sexual es una forma en la que también luchamos por mantener el amor fraternal. Yo no sé si usted lo había pensado antes. Yo no lo medité tanto hasta que llegué a esta porción. Dije, tremendo, porque apartarnos de la inmoralidad sexual ayuda a que el amor fraternal entre nosotros siga siendo fuerte. El matrimonio debe ser visto desde la perspectiva del Señor. Debe ser honroso, es decir, debe ser algo que debe ser honrado, valorado, estimado y atesorado. Y acá quiero decirles algo y quiero ser cuidadoso con eso, pero al mismo tiempo no quiero dejar de decirlo. Y es que el matrimonio no se trata solamente de sexo, pero al mismo tiempo no puede ser honroso si no vive la intimidad honrando a Dios y que se evidencie al ser una sola carne. Honramos al Señor aún con la relación íntima en el matrimonio porque mostramos que somos uno. Yo ocasionalmente digo frases como los cristianos somos los únicos con derecho legítimo a. Los cristianos somos los únicos con derecho legítimo a decir que tenemos vidas íntimas y sexuales plenas, gozosas y deleitosas y gloria al Señor. Nosotros somos los que tenemos legítima autoridad para hablar de esa área. Los productores de películas que no deberían verse, que traen una distorsión, ellos no tienen autoridad para hablar de eso. Los artistas y los cantantes que tienen 3 o 4 matrimonios cada década no tienen autoridad para hablar de eso. Nosotros los cristianos sabemos de eso. Deberíamos saber. Si usted está casado, ¿no? Que ya vamos a hablar de la inmoralidad en otra área, ¿no? Ahora, eso trae implicaciones, hermanos. Primero, no podemos dejar de ver el matrimonio como algo bueno.
honra a Dios y manifiesta la gloria al mundo. Los que están casados deben valorar su relación y luchar por ella para que sea evidente el alta estima que tienen por su cónyuge. Hermanos, si usted está casado y tiene hijos, yo le voy a dar una noticia. Se van a ir. Se van a ir. De hecho, la crianza es la preparación para que ellos se vayan, ¿no? Y usted va a quedar con su cónyuge. Y si usted no pasó 15 o 20 años o el tiempo que le tome a sus hijos irse de la casa, cultivando su relación matrimonial, usted va a resultar viviendo con una desconocida o con un desconocido. Y el resultado de eso no solamente es un nido vacío, sino después un nido que ya no existe. Hermanos, que el Señor nos ayude a cultivar nuestro matrimonio. Nuestros hijos son hermosos, los amamos, son maravillosos, pero los estamos preparando para el momento en que ya no estén. Ahora, otra cosa. Debemos criar a nuestros hijos. Chicos, muchachos, espero que sus padres lo estén haciendo esto y si no lo están haciendo, pueden buscar al pastor Daniel después, ¿no? Criemos a nuestros hijos como aquellos que valoran el matrimonio y como algo digno de ser perseguido. No podemos inculcar en ellos el valor del estudio o de prepararnos si dejamos de un lado lo que es más sublime. Ahora, debemos esforzarnos y luchar para que nuestros hijos tengan buena preparación profesional. Gloria a Dios, sí, así es. Pero si al mismo tiempo no les mostramos que por encima de la profesión hay algo más honroso que es tener una familia, que es ser esposo, ser esposa, ser padre o ser madre, entonces tenemos un problema grave. Hermanos, ninguna carrera profesional, no importa cuál sea, no importa el grado de altura que usted llegue en sus posgrados, ninguna de esas carreras tiene la capacidad de mostrar lo que muestra el matrimonio, es decir, el amor de Cristo por su iglesia. Eso no se ve en ninguna universidad, no hay ningún diploma para eso, mi hermano. Ninguna relación humana y ningún rol debe ser tan alto o valorado como la relación del matrimonio y los roles dentro del hogar. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Ahora, padres, nuevamente me voy a quedar acá un momento y chicos, pónganme atención también. Esto no conlleva solamente a leerle a nuestros hijos sobre el matrimonio, no es solo leerle Génesis 2 y Génesis 3 o Efesios 5, sino mostrarles a ellos esto aprecio. Hay hijos que aborrecen el matrimonio por lo que vieron en sus propias casas. Hay hijos que dicen, pastor, pero yo cómo me voy a casar si lo que yo viví los años que estuve ahí fue terrible. Pero hay otros que lo desean y lo anhelan por el valor de lo que vieron allí. Mis hermanos, quiero contarle muy brevemente la historia de un muchacho que voy a llamar Samuel, para que ustedes, no es de esta iglesia, ¿no? Samuel, lo conozco hace tal vez 14 años. Si usted ha visto niños, hay niños difíciles en todas las iglesias, porque los niños son hijos de Adán también, ¿no? Nuestros hijos tienen pecado. Si usted ha visto alguna vez a algún niño difícil en la iglesia, Samuel era 30 veces peor y aún se quedaba corto. Samuel y su hermano, ¿no? Difíciles, niños difíciles, y a veces durante el culto sus padres tenían que salir y disciplinarlos en el baño y a veces ellos hacían gritos que uno decía, ¿qué está pasando? Lo van a matar, pobrecito. Y los padres estaban ahí año tras año, año tras año, año tras año. El menor de esos dos varones, aparte le tocó difícil a esta pareja, amada, un diácono de una iglesia muy querida. El menor de ellos es cantante creo que en la Filarmónica. Y el mayor está ayudando en este momento a mi hermano que trabaja en una empresa contra Milenio a diseñarle una solución de inteligencia artificial para que su carga laboral sea menor. Mi hermano me dijo, mira, me hablé con Samuel y me contó esto. Y me dijo mi hermano, y le pregunté que qué pasaba con la sierva, que qué está pensando con la sierva. Y el resultado fue que este muchacho le dijo, Juanpa, estoy orando con alguien. Estoy orando con alguien. El chico está comprando un apartamento en una de las ciudades del país, trabaja, tiene un equipo a su cargo. Dijo, estoy pensando casarme, estoy hablando con ella. Es hija de un pastor, por eso no revelo identidades, ¿no? Pero no es de acá, ¿no? Dijo, solamente estamos esperando a ser un poco mayores para casarnos. Samuel tiene 17 años. Lo que vio en su casa fue tan hermoso y tan maravilloso
lo que le inculcaron en su hogar acerca del trabajo, acerca del valor al dinero, sin contar que en estos 10 años su padre ha estado cerca de morir al menos unas 4 veces por trombos en las piernas. Y este muchacho estaba ahí, él estuvo el año pasado en las conferencias de jóvenes. Pero nosotros queremos alargar lo más que podamos la infancia de nuestros hijos. Y ya son adultos jóvenes y queremos seguir tratándolos como niños. El resultado puede ser que a los 30 años ellos sigan creyendo que siguen siendo niños, ¿no? Hermanos, jóvenes solteros, el matrimonio no es algo bueno, es algo maravilloso, es algo glorioso, es algo que honra a Dios. Sí, hay momentos de dificultad, hay momentos de tensión, pero es algo maravilloso, dulce, algo que debe ser perseguido, que debe ser anhelado con nuestro corazón. Ahora, el llamado al matrimonio honroso se relaciona con la sexualidad dentro del matrimonio, pero también con la pureza fuera del matrimonio. Ahora, también quiero hablarle a los jóvenes rápidamente. Los mejores guías para mostrarles y hablarles a ustedes de esto son sus padres. Son los mejores guías. Yo sé que en los colegios y en los espacios de internet hay muchos jóvenes que dicen que son expertos en eso. No, sus padres son expertos en eso. Si han estado casados 10, 15, 20 años, créanme, son expertos en eso. Déjese guiar por ellos, pídale a ellos, háganle preguntas y ellos seguro que van a estar dispuestos a responderlas, ¿no? Los inmorales y los adúlteros serán juzgados por Dios. Ahora, ¿ha pensado usted en la sexualidad como algo que honra a Dios y que nos ayuda a mantenernos en el amor fraternal? Hermanos, esta lucha es de todos, debe ser librada por todos, es una lucha que requiere ayuda de la iglesia. Si alguien está combatiendo contra la inmoralidad o por la pureza, díganos, nadie, ninguno de nosotros, ni el pastor Dani ni yo nos vamos a escandalizar. ¡Wow! ¿Cómo así que lo lucha con eso? Asumimos que todos combatimos en diferentes medidas en esta área, pero tenemos que combatir, no podemos entregarnos, hermanos. Esa lucha requiere que nuestra manera de ver esta área sea basada en el que la inventó y no en los hombres perversos. Esa lucha demanda también un entendimiento de cuidarnos unos a otros. Mujeres, los hombres somos particularmente débiles en nuestros ojos. Y ustedes son particularmente débiles en sus oídos. Así que varones, tengan cuidado con lo que le dicen a sus hermanas. Sean cuidadosos con sus palabras. Escójanlas bien. Aun cuando tengan un interés legítimo y estén orando, escójanlas bien. Acérquense con cuidado, con tranquilidad, ¿no? Pero mujeres, ayuden también teniendo modestia y prudencia en la manera de vestir. Es algo en lo que hay que luchar. Bueno, Bogotá, en teoría, es una ciudad que nos ayuda por el clima, ¿no? Pero también es algo que a veces se puede vencer, ¿no? Así que tengan cuidado, hermanas. Ninguno de los varones de esta iglesia son hechos de este material, ¿no? La vida cristiana debe reflejar amor fraternal que fluye de un corazón fortalecido por la gracia, pero hay otra área en particular donde el amor fraternal puede ser estorbado. Hay algo más que estorba a la relación de hermanos y es las posesiones y la avaricia, versículos 5 y 6. Dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacer el hombre? Hermanos, todo pecado es rebelión a Dios, y todo pecado revela que queremos ser nuestro propio Dios. Ahora, yo hablaba el domingo pasado que el arca del pacto traía el maná. El maná era un recordatorio de que Dios provee siempre. Aún en el lugar más difícil, Dios es nuestro proveedor. El asunto es que cuando pecamos en la manera de ver las posesiones materiales, ya sea por avaricia o por alguna de sus variantes, mostramos que no confiamos en el Señor como proveedor. Cuando somos ávaros, decimos, Dios no es mi proveedor, porque yo necesito acumular tanto que cuando no tenga esté seguro. Pero eso asume que usted no va a tener. Y eso asume también que Dios no va a ser bueno y que Dios no va a ser fiel en esa área. Hermanos, ¿qué es la avaricia? Es un amor a las posesiones que nos lleva a depositar nuestra confianza en ellas. El pecado tiene muchas aristas. Ahora, la avaricia no es tener posesiones, es diferente. No la confundamos. No es que entonces salgamos, ¿no?, con un resentimiento en nuestro corazón y estamos bajo unas ideas políticas que lo fortalecen. No, es que
el proletariado está sufriendo porque hay unos que tienen más. La Biblia enseña que hay algunos que van a tener más que otros. Y no dice que nuestra reacción de nuestro corazón sea amargura y sea dolor porque alguien tiene y yo no, sino debe ser un corazón agradecido si yo tengo poco, pero también si tengo mucho. Ahora, la avaricia nos impide disfrutar de lo que tenemos porque estoy pensando en lo que puedo tener. Tengo 2 días con mi familia en Melgar y no los disfruto porque es que yo quería estar en Estados Unidos. Estoy 2 días allá y no los disfruto porque es que yo quería estar en Cancún. Tengo un carro y no lo disfruto porque es que yo quiero este o el otro. Hermano, la avaricia nos impide disfrutar de lo que el Señor nos da. Nos impide ser generosos con otros. Nos impide honrar a Dios como el proveedor. Nos lleva a tener corazones amargados, descontentos con lo que tienen, que tampoco les dejan alegrarse contra el hermano obtiene algo. Un hermano que ha estado trabajando, que lucha, que se esfuerza y dice, wow, pude comprar esto, pude comprarme un apartamento. Y usted por dentro, hermano, gloria a Dios. Y por dentro, Señor, pero yo también trabajo duro y yo no puedo llegar ni al 30. Hermanos, la avaricia nos roba el deleite de gozarnos cuando hermanos alcanzan algunas cosas fruto de su trabajo duro. Matthew Henry decía, estas son algunas serias exhortaciones a diversos deberes cristianos, especialmente el contentamiento. El pecado opuesto a esta gracia y deber es la codicia, un deseo excesivo apasionado de la riqueza de este mundo, unido a la envidia hacia los que tienen más que nosotros, teniendo tesoros en el cielo. Podemos estar contentos con las pocas cosas de aquí. Los que no pueden estar así no estarán contentos, aunque Dios mejore su situación. Hermano, si usted es avaro, no importa lo que Dios le dé, nunca va a ser suficiente. Nunca. Las iglesias de la prosperidad, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, ¿no? El contentamiento en cuanto a lo que tenemos es lo opuesto a la avaricia. Algunos hombres tienen como filosofía decir, ¿cómo están? Y ellos responden, estoy bien, pero podría estar mejor, podría tener más. Pero otros hombres corremos y decimos, tengo más de lo que merezco. Dios ha sido fiel, ha sido generoso conmigo, ha sido bueno. Es más, yo puedo escoger lo que almuerzo. Puedo hacer mercado con las cosas que me gustan, eso es una bendición. A veces nos olvidamos de esas pequeñas bendiciones, hermanos. Estar frente a un plato de comida que yo quería comerme es algo maravilloso. Pastor, pero es arroz, frijoles y huevo. ¡Gloria a Dios! Y debemos estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Nosotros hemos aprendido y con el pastor Dani somos entrenados en eso. Nosotros nos gozamos si estamos en La Guajira comiendo arepita con pescado y gloria a Dios por el pescado. Pero también estamos contentos cuando tenemos algunas oportunidades de estar en lugares distintos. Y también decimos, gloria a Dios. Ahora, ¿qué hay de su contentamiento? ¿Qué hay de la manera como usted ve sus posesiones materiales? ¿Siempre está pensando en que por qué no tiene más? ¿O está diciendo, Señor, tú te pasas, tú eres bueno conmigo, Señor? Nosotros en este momento como iglesia estamos en un proceso bastante importante. Estamos aprobando las políticas de salario para los pastores, para los misioneros y para el Estado. ¿Qué buscan esas políticas? Que haya un límite en lo que deben ganar los pastores, para evitar que si la iglesia tiene un crecimiento mayor, entonces nosotros digamos, pero pues entonces hay mucho, pues corramos más, ¿no? No, nos busca que nos protejamos a nosotros mismos. Buscas que nuestros deseos estén en control, ¿no? Buscan que nadie tampoco anhele el ministerio por una motivación equivocada. Busca cuidar a los pastores futuros y hermanos, los que son miembros de esta iglesia. Este proceso va a ser arduo, va a ser difícil. Pero créanme, ni el pastor Daniel ni este servidor están luchando por algo para nosotros. Estamos luchando porque sabemos que nuestros días son contados en el ministerio y que anhelamos que hombres jóvenes vengan y digan, pastor, yo quiero perseguir el ministerio, pero tengo que comer, pero tengo una familia, pero tengo que sostener así, hermano. Mire, esta es la manera como la iglesia va a cuidar de usted. Es la manera en que buscamos cuidar a pastores futuros y decirles que sí es posible proveer para las familias de manera honrosa si servimos al Dios que es bueno en todo tiempo. Busca honrar también la labor ardua de los pastores. Busca que nuestra iglesia perdure en el tiempo. Pero tampoco podemos equivocarnos, hermanos. Ninguno de nosotros servimos a causa del dinero. Ninguno de nosotros. Ustedes tienen pastores que aman al Señor, que saben que es quemar sus naves, que saben que es dar
tomar decisiones difíciles, que saben que es amar más la vocación que lo que podemos tener con las posesiones. Así que el Señor nos ayude en medio de esto para mantenernos libres de la idolatría y de la avaricia. Hace unos años leí la historia de John Piper. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de Desiring God. Desiring God es una organización que creó John Piper. Hace libros, ayuda a pastores, envía materiales a países pobres. ¿Por qué nace Desiring God? Por el deseo de John Piper de luchar contra la avaricia. John Piper se hizo muy conocido en los años 80, 90, empezó a vender muchos libros, es un buen pastor, es un hombre sólido, pero empezó a vender más libros de los que él pensaba que podía vender, y de hecho no escribía por eso. Pero llegó un momento donde empezó a vender tantos libros y le empezaron a llegar los cheques de las regalías que él se reunió con sus ancianos. Y él les dijo: hermanos, yo no necesito todo eso, lo que la iglesia me da es suficiente. ¿Qué podemos hacer? Y en ese momento ellos decidieron crear Desiring God, para que el dinero que llegaba a John Piper, además de lo que él necesitaba, fuera invertido en ayudar a la iglesia alrededor del mundo. Y tal vez muchos de ustedes están pensando: uy, a mí no me pasaría eso, ¿no? Espero que sea que no le pasaría que usted vende tantos libros, ¿no? Pero tal vez algunos dijeran: ¿por qué alguien hace algo así? ¿Por qué alguien no se compra una casa más grande, una mansión más grande, un carro más lujoso? ¿Por qué alguien decide limitarse a sí mismo y decirle: con esto estoy bien, y lo que llegue más puedo ayudar a otros? Gloria a Dios. El antídoto contra la avaricia, mis hermanos, es la generosidad. Y es la convicción de que el Señor nunca nos desamparará. Él cuida de nosotros. Ahora, ¿reconoce usted y atesora que el Señor cuida de usted en todo momento? El contentamiento es una joya extraña, definitivamente. Debemos luchar por conseguirla, pero también debemos luchar juntos para cuidar de ella. No puede haber en medio de la iglesia sentido de competencia por lo material. Debe haber en el cristiano también un entendimiento de que Dios soberanamente da a unos más y a los otros menos. Pero lo importante es, y lo que sí debemos buscar como iglesia, es que ninguno entre nosotros tenga necesidad de lo básico. No pueden haber personas entre nosotros necesitadas. Debemos ayudarlos, debemos ayudar de alguna manera, proveer para que los hermanos puedan tener lo que necesitan. El autor habla a hombres que saben que ser despojados por sus posesiones. Y a esos hombres les dice: mire, yo sé que ya no tenía nada, yo sé que usted era uno de los acaudalados de la ciudad, creyó en el evangelio, le quitaron todo. Pero si usted está en Cristo, usted puede decir: gloria a Dios, porque Él no me dejará, Él no me desamparará. Hermano, yo sé que sostener familias es difícil. Yo sé que llegar a etapas de recesiones económicas del gobierno es difícil, pero sé que por encima de todos los hombres y de todas las cosas, Dios es fiel y siempre es fiel. El asunto es que debemos también ser esforzados y trabajar, ¿no? Yo siempre he dicho que hay una raza extraña de hombres, sobre todo hombres pasa esto. A mujeres no les pasa esto. Pero hay una raza extraña en la que el trabajo los persigue, pero ellos son hábiles y son rápidos, ¿no? Pastor, ¿cómo es posible? Pero es que ¿cómo a alguien como yo le van a ofrecer eso, hermano? Por eso, déle gloria a Dios. Entre, gana experiencia, trabaje, esfuércese, ¿no? La avaricia finalmente se opone al amor fraternal porque nos impide amar a los hermanos en la ayuda material cuando lo necesitan, y también nos impide ser generosos en la iglesia. No queremos que el reino avance, no somos entonces generosos. La avaricia impide gozarnos del bien de otro y acusa a Dios de ser injusto. Hermanos, la vida cristiana debe reflejar el amor fraternal que fluye del corazón fortalecido. Esto nos lleva a luchar contra el egoísmo, a reconocer que Dios es nuestro cuidador y ser generosos, pero también nos debe llevar a atesorar la enseñanza sobre Cristo, versos 7 al 9. Dice lo siguiente: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y consideren el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido. ¿Por qué? Por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que ellos se ocupaban. Mis hermanos, el amor fraternal y la vida de comunidad en la fe también debe recordar a sus guías. Ahora acá está traducida como guías, pero yo creo que no es fiel, porque en el verso 17 la misma palabra se traduce como pastores. Verso 17.
Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quien han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es decir, acá el autor lo que está diciendo es: recuerden a sus pastores, recuerden a los que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su conducta, imiten su fe. Ahora, la primera razón por la cual deben recordarlos, es decir, como usted puede leer en 1 Tesalonicenses 5, apreciarlos, cuidarlos, tenerlos en estima. La primera razón por eso es porque ellos le enseñan la palabra de Dios. Es la razón. Ustedes no deben estimar a sus pastores porque siempre seamos los más amables, porque, no sé, no voy a decir otras cosas pero la razón verdadera por la cual usted debería atesorar a sus pastores, no solo los que tienen, sino a los que van a tener y a los que vendrán, es porque les enseña la palabra de Dios. El día que un pastor deje de enseñar la Escritura, deja de ser digno de ser apreciado y estimado por la iglesia. Es más, la gente debería huir de esa iglesia, ¿no? Consideren su conducta, imiten la fe. Otra razón para recordar a los pastores, es que modelan o muestran cómo luce una vida cristiana. No porque son perfectos, sino cómo actúan aún cuando su imperfección o su pecado se muestra, ¿no? Hermanos, les voy a dar algunas noticias y creo que hablo por el pastor Dani y por mí también. Primero, antes que pastores, nosotros somos ovejas. Y si somos ovejas, también somos sus hermanos, ¿no? Segundo, los pastores estamos también en proceso de santificación. Ninguno de nosotros ha sido glorificado. Ninguno de los que vendrá ha sido glorificado. Estamos en proceso de santificación. Otra noticia, esa sí es una noticia creo que para todos. Los pastores tenemos días difíciles. Sí. Otra noticia, los pastores también merecen el beneficio de la duda. Mi política reciente y mi filosofía de vida en los últimos años ha sido: siempre voy a esperar y a creer lo mejor de mis hermanos. Siempre. Me dicen algo, se quejan de algo, siempre voy a esperar y a creer lo mejor. ¿Cuánto más de nuestros pastores? He hablado recientemente con varios amigos del ministerio y hemos llegado a tantas conclusiones y tantas cosas que han pasado, porque a la verdad el beneficio de la duda es algo que generalmente no se le da al pastor. No se le da. No se le da. Y nosotros como iglesia sabemos, si usted lleva más de 2 años acá, usted sabe que eso puede pasar. Un pastor puede ser ejemplo en muchas áreas, hermanos, pero si ese ejemplo no se desprende de que ama a Cristo y lo conoce, entonces es un ejemplo débil. Cristo es la razón para recordar a nuestros pastores, pero también para luchar contra la doctrina extraña. Verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La razón, recuerden, Hebreos habla de que Cristo es mejor, Cristo es superior. La razón por la que Él es superior a todas las cosas del Antiguo Testamento, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al templo, superior a las ofrendas, superior al sumo sacerdote, es porque Cristo es Dios. Verso 8. Si Él es el mismo ayer, si Él es el mismo hoy y si Él es el mismo por los siglos, no hay otra conclusión lógica. Entonces, Cristo es Dios. Y eso es algo que nos diferencia de las religiones de este mundo. Nosotros creemos en que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y en que vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es Dios. Es bueno para nuestros corazones ser fortalecidos por la gracia y no por nada que podamos hacer. Ahora, estos mandatos, hermanos, les voy a dar otra vez una buena noticia. No es lo que nos justifica, porque usted puede decir, seguramente, yo cuando atravesé este texto, yo dije, Señor, ayúdame, porque no salimos bien librados, porque nos cuesta amarnos entre nosotros. Usted puede estar fallando en la avaricia, puede estar fallando en la inmoralidad sexual, usted puede estar fallando en el amor a los hermanos, usted puede estar fallando en la hospitalidad, pero la buena noticia es que ninguna de estas cosas nos dan acceso a Dios, sino que Él mismo nos dio el acceso. Ahora, sí deben reflejar que tenemos ese acceso, ¿no? No nos hacen mejores cristianos, ¿no? Alguien que diga, no, yo superé aquello de luchar en esta área o la otra. Bueno, gloria a Dios. Pero esto no me hace ver a los cristianos más débiles o que luchan en eso de una manera diferente. Ahora, todo cristiano, hermanos, escúchame bien, lucha en áreas específicas
Y la lucha de cada uno es diferente a la del otro. Hay cosas con las que tal vez usted ya no lucha, para usted ya no es una lucha. Pero seguro hay luchas que para otro hermano parecerían infantiles. ¿Cómo usted va a luchar con eso? ¿Sí? Hay luchas que los pastores tienen que son diferentes. Y hay luchas a lo largo de la vida. Mis luchas hoy no son las mismas de hace 22 años, no son las mismas de hace 10, no son las mismas de hace 5, pero seguro tampoco van a ser las mismas luchas de dentro de 5 años. Tal vez en 5 años yo piense y yo diga, wow, Álvaro, pero ¿qué te estaba pasando, muchacho? ¿No? Ahora, estos mandatos prácticos, hermanos, nos hacen es mostrar la hermosura, la gloria de aquel a quien nosotros pertenecemos. Finalmente, mis hermanos, mire, Hebreos es un libro maravilloso. Yo le pido al Señor que me dé vida y que nos dé tiempo para poder venir uno a uno de estos capítulos. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, la vida de los héroes de la fe. Quiero ir allí rápidamente para terminar. ¿Qué llevó a Moisés a negarse a vivir como el hijo del faraón? Piense eso. Mire, hermano, ninguno de ustedes, estoy seguro, y perdónenme si alguno en medio de nosotros es descendiente de alguna realeza de un país que no conozco. Pero ninguno de ustedes es heredero de algo similar a lo que Moisés podía heredar. Y Moisés lo tuvo como nada. Prefirió los vituperios del Señor que quedarse como hijo del faraón. Y tal vez muchos están pensando, wow, Moisés fue bien loco, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que ellos hicieron esto? ¿Cuál es la razón por la que andaban vestidos en el desierto con piel de camello? ¿Cuál es la razón por la que fueron asesinados? ¿Cuál es la razón por la que estos hombres dieron sus vidas? ¿Cuál es la razón por la que predicaban a un pueblo de dura cerviz y aún así seguían amándolo? Verso 13, Hebreos 11, verso 13. Dice, todos estos murieron en fe, todos los héroes de la fe, sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto desde lejos, Moisés sirvió 80 años al Señor, escapó de ser hijo del faraón para vivir 80 años en el desierto y al final no pudo entrar a la tierra prometida. Pero dice, habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Moisés tuvo muchas oportunidades de volver a donde Faraón. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, escúchame bien, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Por qué debemos vivir de esta manera? Porque estamos encaminados a una ciudad mejor. Nada de lo que tengamos acá, hermanos. Y si usted ha alcanzado posesiones, yo le doy gracias a Dios por eso y me gozo con usted. Si su corazón es generoso y es dadivoso, gloria a Dios. Pero nada de lo que alcancemos en esta tierra, mis hermanos, puede ser comparado con la patria que nos espera. En un lenguaje poético y un lenguaje profético, Apocalipsis dice que las calles del cielo son de oro. Eso no es para que usted anhele arrancar un ladrillo cuando llegue allá. No. Eso es para decirnos que lo más insignificante en una ciudad son sus calles. Y estas allí son de oro. Imagínese lo glorioso que será el resto. Estar ahí con el Señor, con Cristo. La fe de los santos antiguos es la misma fe de nosotros, solo que nosotros tenemos aún más luz para vivir de esta manera. El amor fraternal es el amor que debe mantenerse entre aquellos que sabemos que estamos de paso. Hermanos, ¿por qué no somos ávaros? Porque sabemos que estamos de paso. Porque luchamos contra la inmoralidad, porque sabemos que estamos de paso. Porque queremos amarnos unos a otros, porque sabemos que estamos de paso. Porque quiero incomodarme en mi casa y salir a veces de mi habitación y recibir a extraños y amarlos, porque sé que estoy de paso. Porque vamos a una ciudad mejor, sabemos que lo que podemos tener en esta tierra, aunque sea bueno y deleitoso, no es comparable con lo que viviremos en la eternidad con Cristo. Porque vamos a una ciudad de Dios, a la ciudad de Dios, luchamos contra la inmoralidad y buscamos mantener el amor fraternal.
A causa de que vamos a una ciudad mejor, apreciamos a los que están enseñándonos. Lo que hacemos acá es enseñarles a ustedes cuál es la ciudad mejor, cuál es el mejor pastor, cuál es el pueblo mejor. Hace unos días tuve un examen acerca del sueño y bueno, hace 2 años que tuve el primero y la enfermera me decía, no, yo trabajo para que la gente viva más y para que la gente, no, me gusta, qué bueno, bendito Dios. Yo preparo a la gente para que sepa cómo morir. Y para que sepan que sin importar lo que pasemos acá, debemos buscar estar con Él. Porque vamos a una ciudad mejor, debemos apreciar la enseñanza de Cristo. Porque vamos a una ciudad mejor, atesoramos a Cristo, el glorioso Dios que nunca cambia. Mis hermanos, debemos manifestar nuestra fe viviendo como peregrinos. Somos peregrinos. Este no es nuestro destino final. No nos acostumbremos, pero gocémoslo. Pero esforcémonos, pero caminemos bien por esta tierra. Y si podemos casarnos y si el Señor nos da esa bendición, gloria a Dios, porque vamos a ser peregrinos al lado de una peregrina, ¿no? Hermanos, la vida cristiana debe reflejar amor fraternal que fluye del corazón fortalecido por la gracia. Vamos a orar. Padre, bendito tú eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti en las alturas, Señor. Gloria a ti, Padre. Fiel eres, bueno eres, justo eres, Señor. Bendito eres, Señor. ¿Cómo no desear caminar por esta tierra como hermanos? ¿Cómo no desear caminar por esta tierra como peregrinos que saben que viene algo mejor, Señor? ¿Cómo no animarnos mientras llegamos allí, Señor? ¿Cómo no animarnos mientras aquel día se acerca, Señor? ¿Cómo no amarnos, Señor, con amor entrañable, Señor? Sabiendo que estaremos juntos disfrutando de Cristo por toda la eternidad, Señor. Oh, Padre, perdónanos porque a la verdad todos nosotros fallamos en una de estas o en todas. Pero, Señor, nuestra confianza se deposita en ti, así como nuestro deseo de ser mejores peregrinos todos los días, Señor. ¿Cómo entonces debemos vivir? De la manera que te honremos a ti y de la manera que se pueda decir de nosotros como los santos de Hebreos, Señor, por lo cual Dios nos avergüenza de ser llamado Dios de ellos, Señor. Que así sea nuestra vida, que así sea esta iglesia, Padre, por favor. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Amén. Amén.